Muy buenas noches, señores participantes. Esta noche, por encargo de el instituto que organiza, el Instituto Peruano de Estudios de Derecho, se me ha invitado a poderles brindar una pequeña, si se quiere decir así, conferencia respecto a lo que es el proceso inmediato. Quien les habla se viene desempeñando actualmente como juez de Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente en Caraballo, que pertenece a la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Y dentro del desarrollo funcional de mis labores es que tenemos a nuestro cargo el tramitar y sustanciar pues los procesos inmediatos. El proceso inmediato puntualmente fue puesto en vigencia con la modificación del Código Procesal Penal con la finalidad de poder brindar una justicia célere en el desarrollo de determinados delitos específicamente cuando inicialmente se puso en vigencia. Y estos están referidos a los delitos en flagrancia delictiva o aquellos hechos en flagrancia delictiva. Posteriormente, ya con el decreto legislativo 1194, se estableció ya que todo aquel hecho en flagrancia delictiva debería sustanciarse por esta modalidad del proceso inmediato. Pero para poder entender lo que es el proceso inmediato, tenemos que hacer el conocimiento, cómo es que surge este proceso. Y ahí nos tenemos que remitir pues a los antecedentes de este proceso. El proceso inmediato dentro de la doctrina ha sido considerado como aquellos procesos breves, aquellos procesos sumarios, cuya finalidad puntualmente ha sido conocer inmediatamente aquellos casos en flagrancia delictiva. Por eso es que una de las finalidades es precisamente atender este tipo de condición e instaurar ese tipo de proceso. Pero lo que también se generó a través del conocimiento de estos procesos inmediatos es la existencia de lo que es los hechos en evidencia delictiva, lo que implica pues aquellos hechos donde ya no existe nada que poder investigar, nada de qué poder probar y inmediatamente ya corresponde seguir el proceso para lograr pues la solución a este caso concreto. ¿Cuál es el antecedente que recoge este proceso inmediato? Es precisamente dentro de lo que surge el derecho comparado, lo que está en el Código Procesure de la justicia italiana. Ese es el antecedente y ese es el referente principal de toda nuestra justicia hoy día, de todos nuestros procesos dentro del ámbito de los procesos penales. Y es la madre pues de nuestro actual Código Procesal Penal. Y es donde se han iniciado con todas estas instituciones novedosas que tiene este nuevo sistema procesal penal. ¿Qué es lo que debemos conocer respecto del proceso inmediato? ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos que entender del proceso inmediato? Primero debemos saber de que el proceso inmediato es un proceso distinto al proceso común. En el proceso penal ustedes saben de que existe pues un proceso común o un proceso ordinario que es el que está compuesto de puntualmente 3 etapas, ¿no? La investigación preliminar, juntamente con la preparatoria, la etapa intermedia y el juzgamiento. En el proceso inmediato, tal conforme incluso lo concibe nuestro propio Código Procesal Penal, está ubicado dentro de la grama de procesos especiales, precisamente por la propia naturaleza de este proceso. ¿Y en qué se funda el proceso inmediato? Fundamentalmente se funda en la simplificación procesal. ¿Y ello por qué? Porque se suprimen el desarrollo de determinadas etapas de un proceso común. Por eso es que se denomina que es un proceso especial. Esa es la finalidad de dicha condición, el proceso especial.
y tiene pues, como les he indicado, el fundamento en la simplificación de estos actos. ¿Y ello con qué finalidad? Con la finalidad de poder lograr una justicia célere, tal como fue el fundamento por el cual se puso en vigencia el decreto legislativo 1194, lograr una resolución de un determinado caso donde ya no teníamos que desarrollar mayor actividad de investigación y donde ya los elementos iniciales para vincular al investigado ya estaban prácticamente desarrollados. Por eso es que se establece este tipo de proceso como un proceso distinto al proceso común. También lo que tenemos que tener en conocimiento y para conocer este tipo de proceso es que en estos procesos puntualmente abarcan o se circunscriben a aquellos delitos evidentes, como les dije, y donde ya no existe mayor actividad, ningún tipo de investigación que se tenga que realizar, porque ya el hecho es evidente. Por eso es que también la naturaleza de estos procesos es que la investigación es simple, es sencilla, no se requiere ningún tipo de complejidad, todo ya en este tipo de casos ya resulta pues evidente. Y eso definitivamente no implica de que se tenga que obviar determinados presupuestos ni determinados principios, porque esos principios regulan pues todos los procesos en general, el inmediato, el común y todos los procesos especiales que deriva nuestro Código Procesal Penal. Por eso es la naturaleza de simplicidad de ese tipo de proceso. Y lo vamos a ir desarrollando quizás más adelante, pudiendo conversar de otras circunstancias que tenemos que evaluar en este tipo de tema, ¿no? ¿Cuál es la finalidad que cumple el proceso inmediato? ¿Con qué fines, pues, puntualmente se puso en vigencia y actualmente rige la mayoría de todo el quehacer diario en el proceso penal? Primero, cumple dos finalidades. Una finalidad general, que está referida a dar una solución a aquellos casos en donde ya no se necesita pues desarrollar ni desplegar ningún tipo de acto de investigación, ningún tipo de acto procesal, ningún tipo de conducta específica para poder establecer la vinculación o la conexión o la relación causal entre la gente con el hecho puntualmente denunciado. También, como les he indicado, se funda o la finalidad de esto es la celeridad procesal. ¿Por qué? Porque se concentran pues las etapas del proceso. Aquí el proceso solamente tiene dos grandes momentos, como siempre lo indico, inclusive en mis audiencias, ¿no? El primero, que es la postulación, y luego ya propiamente lo que corresponde pues al juicio. No existe más, no existen más momentos, no existen más etapas, solamente existen solamente dos grandes audiencias y nada más. No existe una tercera para calificar la relación procesal entre ambos, ¿no? Por eso es que se funda principalmente la celeridad. Y también debemos establecer de que el proceso inmediato tiene como finalidad que el Estado brinde pues una eficaz, digamos, resolución al conflicto que se ha empleado, dependiendo pues de cada caso concreto, ¿no? Pero de esa forma pretende el Estado brindar pues a la ciudadanía a través de este modelo de proceso que tengan la solución pues al conflicto, al problema o al hecho específicamente que se viene produciendo, ¿no? Y otra de las finalidades también que cumple es precisamente la de economizar, descongestionar, dada pues la simplificación que implica este proceso, poder dar solución en más breve término a la mayor cantidad de casos que se puedan presentar que cumplan precisamente con los requisitos que se necesita para incoar un proceso inmediato. Y es ahí donde el Estado pretende mostrar lo que es la eficiencia en el resultado, ¿no? Y en eso está puntualmente establecida en una de las funciones generales que tiene el proceso inmediato. Pero también pues cumple una finalidad específica, ¿no? También tiene un fin específico, personal, específicamente para estos hechos, ¿no? Primero pues viene pues la solución inmediata
a un conflicto y la satisfacción principalmente en este caso de la víctima. Porque en este proceso inmediato una de las características que se tiene es precisamente convocar a todas las partes para poder llevar adelante esa solución. Es el ideal en este caso concreto. Por eso es que se establece y se prioriza la satisfacción de los intereses de la víctima, quien debe de participar activamente. ¿Y por qué es que se prioriza este fin específico? Porque precisamente como es inmediato, es decir, ocurrido el hecho, inmediatamente la víctima ve o evidencia pues que ya existe en este caso un ministerio público o un órgano jurisdiccional que se está abocando a su caso, entonces ahí la víctima misma ve y evidencia pues un poco lo que es la satisfacción de sus propios intereses. Y eso es uno de los fines que se deben de perseguir en todos ese tipo de procesos. Y eso lo vamos a ver en los procesos modales que son o se sustancian vía proceso inmediato, para poder más o menos entender dónde radica la función o la finalidad de este proceso. Para iniciar un proceso inmediato, nuestro Código Procesal Penal en el artículo 446 establece pues los presupuestos materiales, pero nuestra doctrina jurisprudencial nos ha reseñado específicamente dónde debemos nosotros apuntar para poder definir qué caso debe de ser sustanciado como proceso inmediato. Y la doctrina nos ha reconocido dos grandes presupuestos. Primero, lo que les he indicado desde el comienzo, la evidencia delictiva. Ese es el primer gran presupuesto que debe de existir para un proceso inmediato. Y ello parte, como les he indicado, de la falta de necesidad de seguir o de desplegar mayores actos de investigación. Puntualmente, aquellos actos que ya no requieran mayor actos de investigación son los que van a poder permitir establecer de que un determinado supuesto debe de ser sustanciado vía proceso inmediato. ¿Y cuál es el otro gran presupuesto que nos ha establecido la doctrina? Es precisamente la ausencia de complejidad. No necesita un proceso inmediato que existan actos complejos, pero también, como se lo he indicado, este se funda en la simplicidad de los hechos y la simplicidad de la investigación. Esas dos grandes condiciones nos permiten poder calificar un hecho delictivo, sea cual sea la naturaleza, para ser sustanciado como un proceso inmediato. En aquellos casos donde existan dudas respecto de la evidencia delictiva, no podemos, o sea, el juez en ninguna de las circunstancias va a poder generar la admisión de ese caso como un proceso inmediato. Tendrá que irse por la vía común, seguir su trámite, seguir su investigación. También eso ocurrirá cuando en un determinado supuesto no concurren pues las circunstancias de simplicidad, o existe alguna circunstancia de complejidad, pluralidad de agentes, pluralidad de agraviados, pluralidad de actos, en fin, una serie de situaciones que generen pues ya la complejidad de un determinado caso y que no pueda ser sustanciado bajo la modalidad del proceso inmediato. ¿Cuál es el supuesto normativo? ¿Dónde está regulado pues el proceso inmediato dentro de nuestro ordenamiento jurídico procesal? Como se lo he indicado, esto está en nuestro Código Procesal Penal, en el libro quinto, específicamente donde se regulan los procesos especiales. En la sección primera, porque es el primer proceso especial y hoy día el más común en la aplicación de determinados casos que existe dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Y está ubicado específicamente en los artículos 446, 447 y 448 del Código Procesal Penal. Y es aquí donde me quiero entrar un poco para que ustedes puedan conocer un poco cuáles son los presupuestos materiales que reconoce nuestro ordenamiento para poder sustanciar un caso como proceso inmediato. El artículo 446 específicamente nos dice cuáles son los presupuestos y nos habla puntualmente de que el primero, el investigado,
o la persona a quien se le viene investigando por un determinado hecho, debe de haber sido sorprendido en flagrancia delictiva, ¿no? Por eso les decía la inmediación que debe de existir con el caso. La flagrancia delictiva es uno de los primeros parámetros para poder determinar si un caso puede ser sustanciado o puede ser sometido al proceso inmediato. La flagrancia es un indicativo, no es el común denominador, es uno de los indicativos. ¿Cuál es el otro indicativo que se requiere o que nos ha puesto nuestro ordenamiento jurídico? Es si en este caso el investigado habría confesado el hecho, si él reconoce pues la participación en este hecho. Ese es uno de los segundos supuestos para poder determinar la sustanciación bajo esta modalidad. Y el tercer elemento que nos trae nuestro código es la existencia de suficientes elementos de convicción que permitan determinar lo que se estableció dentro de lo que es los presupuestos materiales doctrinariamente hablando, que es la evidencia delictiva. Que ya no se necesite más actos con los que tenemos a nivel de la investigación preliminar o luego de la flagrancia delictiva o de los actos urgentes e inaplazables, surja precisamente elementos de convicción suficientes para poder vincular a este investigado como responsable del hecho que se le viene atribuyendo. Esos son los supuestos materiales que nos dice nuestro Código Procesal Penal para poder establecer el proceso inmediato. Pero estos elementos materiales inicialmente trajeron muchos conflictos, precisamente al momento de amparar estos pedidos. Y se decía, ¿no? Bastaba que el imputado confiese el hecho para poder ya incoar un proceso inmediato. Otros en otro momento, basta que haya flagrancia delictiva para que ya se pueda incoar el proceso inmediato. Otra parte de los jueces decían, no, basta que ya no exista ningún elemento de convicción más para poder incoar proceso inmediato. Y es por eso de que el acuerdo plenario 2 del 2016 tuvo que dictarse, tuvo que pronunciarse respecto sobre este proceso. ¿Por qué? Porque existieron demasiados conflictos en qué casos deberían de ir a proceso inmediato y qué casos no. Se fueron a procesos inmediatos casos graves, casos complicados, casos complejos, que inicialmente los fiscales decían, esto se va inmediato porque tenemos que terminar rápido con estos procesos. Pero no se pusieron a evaluar que esa no era la finalidad de un proceso inmediato, sino la finalidad era la simplicidad, nada de complicación, nada de dificultad, sencillo, simple. Y no necesariamente, como les dije, todo aquel hecho flagrante puede ser proceso inmediato. No todo puede ser proceso inmediato. Por eso es que ya este acuerdo plenario, el 2 del 2016, nos ha marcado cuáles son los presupuestos que se deben de evaluar. Evidencia delictiva y simplicidad del caso. Esos son los dos grandes pilares que se tienen que evaluar para poder incoar un proceso inmediato. ¿Puede haber flagrancia delictiva? Sí, porque lo dice el código. ¿Puede haber confesión del imputado? Sí, porque también nos lo dice el código. ¿Y puede haber evidencia delictiva? Sí, porque también nos lo establece el código. Pero no solamente los casos o las situaciones se resuelven en base a los postulados literales que nos establece nuestro ordenamiento jurídico procesal, sino que esto debe de ser interpretado en forma sistemática, con todas las normas que se puedan dictar en relación a un determinado caso. Y me refiero a normas en general porque, como ustedes saben, los acuerdos plenarios constituyen doctrina jurisprudencial y al ser doctrina jurisprudencial constituyen fuente de derecho, al igual que la ley, al igual que el Código Procesal Penal en este caso específico. Por eso es que ya la pauta que nos ha marcado la Corte Suprema ha permitido pues evaluar mejor qué caso debe de ir a proceso inmediato y qué caso no. Seguramente ustedes habrán escuchado, si han estado vinculados en el desarrollo de los procesos, que muchos casos complicados tuvieron que liberarse las personas, tuvieron que devolverse a la fiscalía, no pasaron el control del proceso inmediato porque no cumplían con la finalidad que estableció pues la sustanciación del decreto legislativo 1194. El Estado en su afán, como siempre, de querer pues
figurar, como se dice, se aprobó y se modificó ese extremo del proceso especial, pero no previno pues las consecuencias de no haberse dotado de una explicación razonada o un entendimiento justificado de todos aquellos que deberían haber estado vinculados en resolver estos procesos. Y es ahí donde entramos, bueno, les digo entramos porque los jueces fueron los que eran los mal vistos, que llegaba un proceso y ante no poder desarrollar o poder pasar el control del proceso inmediato, teníamos que devolver a la fiscalía para que la fiscalía formalice ya su investigación preparatoria o lo convierta en proceso común. Lamentablemente la ciudadanía no entendía dichas condiciones, porque lógicamente la ciudadanía no son estudiantes de derecho, no son abogados, no están, digamos, preparados para poder conocer las instituciones que regulan el ordenamiento. Y es por eso que la Corte Suprema, a través de este acuerdo plenario, el 02 del 2016, marcó las pautas para todos los magistrados, para todos los abogados que estaban vinculados con eso, para todos los señores fiscales, porque ellos son los titulares del proceso inmediato, y lo vamos a ver más adelante, y puso pues orden en qué casos deberían de establecerse como proceso inmediato. Como indicábamos, pues, ¿no? La doctrina es la que nos marca pues las pautas para poder definir los presupuestos materiales de un proceso inmediato. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer la evaluación de los supuestos doctrinarios que nos marcan estas pautas. Y por eso es que les presento de esta forma para que podamos un poco entender qué es lo que tenemos que considerar para poder decir que estamos ante un proceso inmediato. Primero, como les indiqué, lo que nos marca el pilar fundamental es la evidencia delictiva, o lo que denomina el acuerdo plenario como la prueba evidente. Y en este concepto de prueba evidente tenemos otro subconcepto, que es precisamente lo que recoge la norma adjetiva. ¿Cuál es? La flagrancia delictiva, la confesión del imputado y, lógicamente, lo que corresponde al delito evidente. Es decir, no necesitamos más probanza, en este caso, más que los elementos que ya tenemos reunidos hasta esa etapa. Y ahora vamos a dividirlo para que podamos entender esta circunstancia, en qué debemos interpretar cada uno de estos subsupuestos que regula los presupuestos o los pilares del proceso inmediato. Como les digo, primero tenemos que ver si el hecho es flagrante, ¿no? Para la flagrancia tenemos pues de que determinarnos en los conceptos que ya todos conocemos, al menos los que estamos vinculados al mundo del derecho, lo que constituye la flagrancia. La flagrancia pues es la percepción tanto personal como real del momento mismo que se comete el delito por parte de la persona que desarrolla esta conducta, ¿no? Es lo que se dice, ¿no? Aquel delincuente que lo atrapas con las manos en la masa, puntualmente hablando y en sentido coloquial, ¿no? Eso es la flagrancia delictiva o el delito flagrante. En la flagrancia tenemos pues no solamente que determinar el hecho, tal conforme se indica, sino el hecho que es materia del delito, el hecho puntualmente, o la conducta que despliega esta persona, sino también la identidad de la persona que desarrolla este hecho. Por eso es que la flagrancia, para que exista flagrancia, tenemos que ver que existan determinadas condiciones, ¿no? Una, por ejemplo, es la inmediatez temporal, es decir, en el tiempo podamos ver, en el momento podamos establecer de que una determinada persona desarrolla pues esta conducta en el momento o inmediatamente desarrollada esto, ¿no? Esa es la inmediación temporal, la inmediatez temporal, el tiempo en el cual se sorprende pues en la comisión de este hecho. Otro es la inmediatez personal, es decir, la persona que se ha encontrado en el lugar donde se cometió el hecho o que se encuentre con algunos de los objetos que provengan de dicho hecho delictivo, ¿no? Esa es la inmediatez personal, se encuentra
a la mano o se encuentra en poder de estos objetos que provienen del delito. La tercera circunstancia que genera pues el delito flagrante es la percepción directa, o sea, nosotros, aquel que percibe este hecho, tiene que tener la amplitud de ver a esta persona cometiendo el hecho o que tenga en su poder las especies que forman parte de la comisión de este hecho. Por eso se dice la percepción directa y efectiva, ¿no? Yo veo quién tiene, quién ha sido y qué es lo que tiene. Eso es lo que nosotros denominamos como la percepción directa y efectiva. Y también tenemos lo que es la necesidad de la intervención policial, es decir, conocido un determinado hecho, necesitamos pues la aprehensión de esta persona y a quién tenemos que recurrir, en este caso es a la autoridad inmediata que debería ser la policía. Y aquí también lo que tenemos que ir viendo o entendiendo un poco de que dentro de esta intervención necesaria también podemos encontrar lo que es el arresto ciudadano, una figura también que se ha legalizado ya precisamente para poder colaborar con esta necesidad de la intervención urgente de la persona vinculada a un delito flagrante, ¿no? La doctrina y ahora nuestro código ha podido determinar la existencia de esta circunstancia para poder también permitir de esta forma, digamos, legalizar la aprehensión que podamos realizar cualquier ciudadano inmediatamente de ocurrido un determinado delito, ¿no? El arresto ciudadano. Ahora, también tenemos que establecer de que nuestro ordenamiento jurídico también reconoce hay niveles de flagrancia, ¿no? Pero ¿qué es lo que nosotros por doctrina conocemos? Incluso que existen 4 tipos de flagrancia, ¿no? Tenemos la flagrancia estricta, la cuasiflagrancia, la flagrancia presunta y la flagrancia legal, ¿no? Son 4 tipos de flagrancia que inclusive están regulados así en el Código Procesal Penal, en el artículo 259 para ser específico. Pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros para poder determinar como delito flagrancia y que podamos sustanciarlo como proceso inmediato? Solamente la flagrancia estricta, la cuasiflagrancia y la flagrancia presunta. ¿Por qué? Porque estos 3 tipos de flagrancias son, conforme lo se dijo, inmediatamente de ocurrido el hecho. La flagrancia estricta todos la conocemos, ¿no? Aquella persona que es sorprendida y detenida al momento de la comisión del delito. Ahí no tenemos nada que discutir. Te encuentro a ti con las manos en la masa, eres un delincuente flagrante. La cuasiflagrancia es aquel que es capturado después de ejecutado el delito, inmediatamente después. Pero ahí hay una condición para generar la cuasiflagrancia, que tú no tienes que haber perdido de vista a la gente, tienes que haberlo mantenido, mantener una vinculación en el transcurso del tiempo, por eso se habla de la percepción visual. No tienes que haber seguido cuál ha sido el recorrido de esta persona y luego es capturado o intervenido. Esa es la condición de la cuasiflagrante. Y la flagrancia presunta es aquel a quien tú le encuentras con alguno de los instrumentos que derivan pues del delito, ¿no? Esos 3 niveles de flagrancia son los que nos van a generar establecer que este determinado caso debe de ser sustanciado como proceso inmediato. ¿Por qué no la flagrancia legal? Porque la flagrancia legal, ¿qué nos dice? Que tú dentro de las 24 horas después de cometido los hechos, tú podrías también ser un delincuente flagrante porque te han encontrado con los hechos, hay algunas circunstancias que te ubiquen en el lugar y podríamos estar hablando pues de un posible partícipe de estos hechos. Entonces aquí no podemos hablar ni de la evidencia delictiva ni de los hechos puntualmente que se exige, la simplicidad, porque a lo mejor esta persona puede estar vinculada por razones ajenas o razones externas que no tienen nada que ver puntualmente con el caso concreto. Por eso es que ahí sí no podríamos hablar
pues el fundamento para poder incoar el proceso inmediato, porque aquí sí cabe quizás mayor actos de investigación, algún tipo de complicación, algún tipo de complejidad, entonces no podríamos vincularlo para poder instaurar un proceso inmediato y debería irse o debería sustanciarse como un proceso común. No podríamos llevarlo a un proceso inmediato porque acá no existe la simplicidad, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que tratar de diferenciar qué fragancia es la que va a generar lo que es la evidencia delictiva. Otro de los supuestos que también tenemos que considerar y que aparecen pues vinculados dentro de lo que es la evidencia delictiva es la confesión del delito. Y esto sí está reconocido como un presupuesto dentro de nuestro Código Procesal Penal. La confesión del delito, ya todos lo sabemos, es el reconocimiento voluntario, espontáneo que realiza pues la persona que ha cometido un hecho como responsable de dicho hecho, ¿no? Y eso incluso está regulado en nuestro Código Procesal Penal, en el artículo 160. Eso no tiene mayor tema en discusión. Voluntariamente, aquella persona que es aprendida luego de cometer el hecho y reconoce el hecho, puede ser considerado como un confeso de dicha circunstancia, ¿no? Porque está admitiendo sin mayor tipo de necesidad. Sin embargo, pues sí tenemos que determinar y tenemos que observar determinadas condiciones para que la confesión como tal sea el único sustento para determinar responsabilidad de él, ¿no? Responsabilidad de esta persona capturada, aprendida. ¿Cuáles son? Son condiciones netamente personales. Primero, tiene que esta persona declarar en forma libre, en forma espontánea, sin ningún tipo de presión, de ninguna índole, nada, ni siquiera de su abogado, ni de la fiscalía, ni de la policía, no, él tiene que ser libre y espontáneo al momento de reconocer los hechos. ¿Y cuál es la otra condición? Que él tenga, pues, digamos, en la capacidad legítima, es decir, no tenga ninguna anomalía psíquica, no esté sometido bajo ningún tipo de sustancia, esté él bajo el desarrollo de sus facultades psíquicas que le permitan percibir el hecho propiamente y en qué esfera se está metiendo pues esta persona, porque reconocer un delito pues implica tácitamente asumir una responsabilidad y por ende posiblemente una sanción penal. Entonces por eso es que se exige que aquel que confesa tiene que estar libre de cualquier tipo de afectación a su capacidad psíquica que le permita percibir de lo que está él reconociendo. Y otra de las condiciones pues que debe de existir para que se considere la confesión es que esta confesión por sí misma, por sí sola, no puede generar la evidencia delictiva. Es una forma, sí, de vincularlo, pero tiene que estar corroborada, tiene que estar respaldada con otro tipo de elemento que permita de establecer de que esa persona es el responsable de dicho hecho, para poder reconocer y dotarle de los efectos de la confesión, ¿no? Porque la confesión dentro de nuestro ordenamiento jurídico procesal tiene efectos procesales a favor, lógicamente, del investigado, ¿no? Ustedes habrán escuchado decir seguramente la confesión sincera, ¿no? Yo quiero la confesión sincera, me acojo a la confesión sincera. Lamentablemente hoy día nuestro Código Procesal Penal ya no reconoce la confesión sincera. Lo que reconoce es la confesión del investigado. Pero la confesión como un acto espontáneo, libre, de esa persona de aceptar los hechos que se le imputan. Pero para que esa confesión genere efectos procesales en esa persona, hay también, como les he indicado, determinadas condiciones. Además de que tiene que ser libre y espontánea, además de que debe de estar corroborada con otros actos que permitan establecer dicha situación. La otra circunstancia que genera pues esta confesión y esos efectos procesales a favor de quien la brinda es que tiene que ser brindada ante el fiscal o ante el juez.
Esa es la categoría que hoy día tiene la confesión. Si lo brinda a nivel de la policía, sin presencia de su abogado, sin presencia del fiscal, que es en este caso el titular de la investigación preliminar, simplemente ese reconocimiento o esa aceptación no se va a poder utilizar dentro del proceso, porque no cumple pues con esta categoría, que tiene que rendirse ante el Ministerio Público en presencia de su abogado defensor, porque esos dos órganos que participan en ese acto van a dar veracidad y legalidad a ese acto de confesión que da pues este investigado. Si no cumplen con estas condiciones, simplemente no tiene esa categoría. Podrá ser una aceptación, sí, de su participación, sí, es posible, pero para que tenga el efecto procesal que se requiere y forme parte incluso de incoar un proceso inmediato, tiene que tener esta categoría. Tiene que brindarla en presencia del Ministerio Público, puntualmente, y tiene que estar su abogado defensor de dicha persona. Si no, no podemos hablar de una confesión que forme parte del bagaje que requerimos para incoar un proceso inmediato. Ahora, ¿cuál es el otro elemento que también tenemos que considerar dentro de lo que es la evidencia delictiva? Es propiamente lo que denominamos el delito evidente. Y es ahí donde tenemos pues de que referirnos a lo que la doctrina denomina como la existencia de la prueba evidente. Es decir, aquellos actos, aquellas pesquisas, aquellas diligencias urgentes, inaplazables, que se realizan luego de haberse producido o flagrancia delictiva, tienen que permitir establecer en ese momento de que el hecho prácticamente no requiere de ningún acto de investigación posterior. Todo ya está, como se dice, resuelto en ese momento. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que establecer. ¿Y esto por qué surge así? Porque el mismo código nos dice, ¿no?, de los elementos de convicción suficientes que permitan establecer la relación en ese caso del investigado con el hecho que es materia de investigación, ¿no? Y es el soporte principal del proceso inmediato, ¿no? Como le hemos indicado, evidencia delictiva. Señores, no necesitamos nada más que probar, porque acá todo ya está dicho, todo ya está establecido y podemos incoar un proceso inmediato con la finalidad de buscar una solución inmediata al caso concreto específicamente. Otro de los fundamentos que debe de regir el proceso inmediato, tal conforme lo hemos indicado, que es la ausencia de complejidad o la simplicidad procesal. Esa es otra de las condiciones, doctrinariamente hablando, que forma parte del pilar del proceso inmediato. No tiene que haber ningún ápice de complejidad en el caso específico. Por eso les indicaba que estos procesos son conocidos como los procesos simples, los procesos fáciles, no necesitan mayor tipo de situación que genere algún tipo de complejidad y que requiera del desarrollo de más actos. En estos procesos inmediatos no se admiten pluralidad ni de investigados ni de agraviados. No existe, está donde existe, por más que exista delito flagrante, por más que exista confesión, pero hay pluralidad de agentes y pluralidad de agraviados, ya no puede irse por proceso inmediato. Tendrá que irse por proceso común, aun cuando tengas pues todos los elementos de convicción ya realizados. Ahí existe otra figura procesal para poder instaurar este proceso, que es la acusación directa, ¿no? Es otra modalidad, pero hoy estamos hablando de proceso inmediato. Entonces hay mecanismos, sí, alternativos de acuerdo a la necesidad de cada circunstancia específica. En este caso tenemos que tener un solo imputado, quizás dos imputados, un solo agraviado, máximo dos agraviados. No necesitamos más, solamente dicha cantidad. No se admite esta pluralidad, ni de agentes activos ni de agentes pasivos. Otra de las características que no debe de existir en un proceso inmediato es
multiplicidad de hechos o multiplicidad de delitos específicamente. Puntualmente, un solo delito, un solo hecho delictivo. No dos, no tres, no cuatro, no concurso de varios hechos que generen pues pluralidad de delitos, ¿no? Porque nosotros buscamos precisamente la simplicidad de estos delitos para poder resolver célere, rápido e inmediato, como requiere pues la naturaleza de este proceso. Otra de las condiciones que no debe de existir en un proceso inmediato es multiplicidad o muchos actos de investigación, porque el fundamento de esto es la simplicidad. Actos de investigación específicos, quizás la declaración de un testigo, quizás la declaración de la víctima y nada más. No hay más, no tengo que llamar pues al vecino, no tengo que llamar al vecino de la casa del frente, al que pasó caminando, al que vino con el carro, no, solamente simplicidad de los actos de investigación, sin mayor dificultad. Y otro elemento de ahí también es donde entra la dificultad de los actos de investigación. No tienen que tener ningún tipo de dificultad. Es decir, mi testigo tiene que estar aquí, presente, cerca. No tiene que vivir pues en el extranjero, no tiene que vivir en provincia. No necesito yo recurrir a hacer la búsqueda capaz en la RENIEC de testigo, no. Tiene que ser inmediato, tiene que ser rápido, tiene que ser célere. Esa es una de las naturalezas precisas para poder establecer esta condición que no debe de existir. Si tenemos una de estas situaciones dentro de los procesos inmediatos, simplemente ya no estamos dentro de un proceso inmediato, sino estamos en presencia de un proceso común y se seguirá pues con las reglas del proceso común ya preestablecidas. Ahora, tenemos otra peculiaridad y es a donde yo quiero llegar precisamente que entendamos de los procesos inmediatos. Existen hechos o delitos, tipos que se tramitan solo como proceso inmediato. El mismo artículo 446 reconoce dos grandes delitos para poder tramitarlos bajo esta modalidad. El delito de conducción en estado de ebriedad y el delito de omisión a la asistencia familiar. Pero esta incorporación de estos delitos tipo tiene su explicación. No es porque simplemente se nos ocurrió al legislador y dijo, no, que estos dos hechos vayamos pues por proceso inmediato. La explicación está precisamente en la misma doctrina. El delito de conducción en estado de ebriedad en un momento fue uno de los delitos de mayor concurrencia dentro de nuestro quehacer diario. Todos los días veíamos en las noticias que habían accidentes de tránsito, lesiones, inclusive hasta muerte de conductores ebrios, ¿no? Y es de esa forma que tuvieron, yo creo que un poco el acierto de poder generar este impacto que tuvo el proceso inmediato con este tipo de delitos. El delito de conducción en estado de ebriedad es un delito de consumación inmediata. No necesitamos ningún tipo de acto distinto. Se consuma con el hecho de que esté el agente al volante y que se le haya visto conduciendo el carro, sino que simplemente con el dosaje etílico que se le practica en ese momento. Y el dosaje etílico es contundente. Si este determina que tiene más de 0.5 de centígrados en la sangre o de alcohol en la sangre, significa que ya cometió el delito de conducción en estado de ebriedad. No existe razón, no existe justificación, no existe nada. No, que estuve en una reunión tomé un vasito de vino. Ya fuiste, ya. Simplemente ya estás ya estás incurso en la consumación de ese delito. No necesitas mayor probanza. Aquí no se necesita probar por qué tomaste, si fue invitado, si actuaste después por error, si actuaste en estado de inconsciencia, nada. ¿Por qué? Que esto va asociado con una norma administrativa puntualmente que todos aquellos que conducen carro tienen que conocer. Cuando usted saca su licencia para conducir un vehículo, tiene que pasar por diferentes exámenes.
Uno de ellos es el examen médico, otro es el examen de las reglas de tránsito. Entonces, aquel que se somete al examen de regla de tránsito tiene que haber leído lo que dice el artículo 88 del reglamento de tránsito. Y el artículo 88 nos dice, pues, de que tú, conductor, no puedes manejar un vehículo en estado bajo los efectos del alcohol. Así lo dice el reglamento de tránsito. Entonces, ahí tenemos una norma administrativa que ya te genera a ti una obligación de no manejar bajo el estado etílico. Y no obstante eso, tú manejas tu carro, teniendo tu licencia, con alcohol en la sangre. Entonces, ¿qué necesitamos más? No necesitamos más. No necesitamos absolutamente nada más para poder establecer que ya el delito de conducción en estado de ebriedad se habría consumado con el mero hecho del certificado de dosaje etílico. Podremos alegar miles de cosas. No, que la policía me intervino porque me tuvo cólera, porque la policía, aquí vamos a alegar que nos sembraron. No podemos. Nos van a decir, nos han dado de tomar. Yo no creo que se pueda alegar eso. Esa es la explicación para que sea considerado dentro de esta modalidad de proceso este delito de conducción en estado de ebriedad. Ahora, respecto del otro delito, el de omisión a la asistencia familiar. Este delito de omisión a la asistencia familiar es uno de los delitos que es creo que el común denominador de hoy día de todos los juzgados de investigación preparatoria. La mayor carga que afrontamos es precisamente este tipo de delito, omisión de asistencia familiar. Hasta el día de hoy creo que no terminamos de superar esta circunstancia o este hecho tan lamentable, ¿no? Que se genera precisamente por un incumplimiento de una obligación, no solamente natural, ¿no? Porque los padres estamos obligados a atender las necesidades de nuestros hijos, sino la obligación legal, porque así nos dice el Código Civil, el padre está obligado a atender las necesidades de sus hijos menores, sino que también incluso es una obligación hasta judicial, porque esa obligación que es natural y legal tiene que ser declarada por un juez. Entonces, ¿qué es lo que sanciona el artículo 149 del Código Penal? Sanciona aquel que incumple con una obligación judicialmente declarada. Judicialmente declarada. O sea, aquí, ¿qué es lo que necesitamos establecer en este tipo de delitos? Que exista la sentencia judicial que te obliga a prestar tus alimentos. Nada más. Y que se determine en el tiempo si no has cumplido con esa obligación. Y eso donde surge del proceso judicial de alimentos a través de una liquidación de los alimentos dejados de pagar. Eso se llaman pensiones devengadas. Entonces, ese hecho se acredita, basta que te requieran, a ti obligado alimentario, te requieran para que pagues el monto determinado de las pensiones dejadas de pagar y te den un plazo, porque el juez te da un plazo, señor, usted debe 5.000, 6.000 soles, 1.000, 2.000 soles, pague usted en 3 días y tú no pagas esa cantidad, se consume el delito. Se consumó el delito, no necesitas más. La jurisprudencia sí se ha pronunciado hace poco en una sentencia que he leído de la Corte Suprema, donde se dice que debemos de valorar la capacidad económica del obligado al momento de determinar la sanción a imponer. No se determina, no se establece que no le corresponda sanción, sino tenemos que evaluar ya al momento de dictar la sanción. Tenemos que calificar ahí. ¿Por qué motivos? ¿Por qué? Para buscarle alguna explicación por qué no ha pagado en su momento determinado. Pero es una causa simplemente de atenuación de sanción penal, pero no eximente de responsabilidad, porque la responsabilidad se consumó desde que él dejó de pagar una resolución judicialmente declarada y la misma que fue debidamente requerida a esta persona que estaba obligada a pagar. De ahí se consumó. Por eso es que en el proceso de omisión a la asistencia familiar, cuando vamos a los procesos inmediatos, ¿qué es lo que persigue el juez? El juez tiene que verificar ahí 2 cosas. Tiene que verificar primero, ¿por qué no pagó? Porque puede haber sido, no sé, que esta persona ya esté
minusválida, que tenga algún tipo de incapacidad definitiva para no cumplir con su obligación, o quizás no en estos tiempos, a lo mejor que esté fallecida, no sabemos. Y segundo, ¿qué tiene que ver el juez? Si pagó algo de dicha cantidad. Puntualmente, esas dos situaciones. No hay más, no tiene que ver otra circunstancia más. Solamente eso, porque para nosotros lo que nos interesa es eso. Si ya esta persona ha pagado alguna parte de la obligación que es requerida para poder, por el juez de paz, lógicamente, que es el que ve el tema de las pensiones alimenticias devengadas, y poder satisfacer en este caso el estado de necesidad de esa persona o ese alimentista que requiere pues de sus alimentos declarados a nivel del juez, ¿no? Esa es la explicación por las cuales estos dos delitos forman parte de los delitos tipos que se tienen que sustanciar por proceso inmediato. Pero también aquí vamos a hacer un pequeño, digamos, paréntesis para poder determinar qué pasa en aquellos casos donde a lo mejor, porque también ha sucedido, a lo mejor resultan ser imperfectas pues las condiciones que deben de existir para encuadrar el proceso inmediato. No sé, a lo mejor pues existe algún tipo de cuestionamiento al tema del dosaje etílico, más que nada de forma y no de fondo. A lo mejor pues se cuestiona la identidad de que va a hacerse el examen del examen etílico. A lo mejor en el parte policial dice Miguel Pérez y el certificado de dosaje etílico dice Juan Pérez, ¿no? Entonces esas circunstancias que pueden aprovecharse para generar algún tipo de conflicto respecto a la simplicidad o la evidencia delictiva que se exige. En este caso, el juez, al momento de hacer el control si pasa o no vía el proceso inmediato, lo único que tendría que hacer es desestimar el proceso inmediato y disponer pues de que el fiscal realice pues su conducción de la investigación a través del proceso común, ¿no? Eso es lo único que pasaría, pero no descarta de ninguna forma que tenga que archivarse ese caso. No existe otra alternativa porque tiene que perseguirse ese delito, porque es de consumación inmediata, o sea, no hay otra circunstancia adicional. Y en el caso de la omisión a la asistencia familiar, como es que ha pasado, en algunos casos es posible de que los juzgados de paz incurran pues en algún tipo de defectos en cuanto a la notificación del requerimiento, o a lo mejor algún tipo de cuestionamiento a la liquidación que se ha realizado. Si bien esa situación tiene que ser saneada por el juez de paz, pero muchas veces llegan así con esos errores a la incoación del proceso inmediato. ¿Y qué es lo que queda ahí? Bueno, lamentablemente, muchas veces lo digo lamentablemente porque yo también lo he hecho, lo he resuelto en algunas circunstancias. Dicha circunstancia, tenemos que desestimar esos procesos inmediatos. Y el Ministerio Público tiene que reconducir su investigación y convertirla en proceso común. Y tendrá que seguir todas las etapas propias que corresponde al proceso común, ¿no? Entonces, no es que se pierda, no es que se deje, no, sino que simplemente este mecanismo del proceso inmediato se cambia por la de proceso común. Claro, con sus condiciones, con sus limitaciones, con todas las circunstancias que genera, pues, ya sustanciar un proceso, en este caso común, pues, ¿no? Las 3 etapas, vamos a la investigación preparatoria, vamos al control de acusación, luego vamos al juicio, ¿no? Entonces ya se hace más largo el proceso, más lato ya se hace el proceso, ¿no? Pero no es que se deje de atender esta circunstancia específicamente, ¿no? Ahora vamos a tratar de ver lo que quizás a muchos de mis colegas abogados es el tema que quieran, pues, más o menos enfocarnos, es cómo se tramitan los procesos inmediatos, ¿no? Y es aquí donde yo tengo que decirles una circunstancia específica y que deben de entender. El proceso inmediato, el único sujeto legitimado para promover bajo esta modalidad un caso determinado es el Ministerio Público. Ni el juez, ni la defensa técnica del investigado, ni la defensa técnica del agraviado, ni el investigado, menos la parte agraviada. Ninguno de ellos puede pedir
que un caso se tramite vía proceso inmediato, porque esa capacidad legítima para poder establecer si opta por la vía del proceso inmediato o opta por la vía del proceso común es el Ministerio Público. ¿Y eso en qué se funda? Precisamente en el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal. En ese artículo, que es un presupuesto de nuestro Código Procesal Penal y principio precisamente para nuestro ordenamiento jurídico procesal penal, establece de que el Ministerio Público es el titular de la investigación desde la primera pesquisa, desde el primer acto. Desde ahí le está dando la hegemonía al Ministerio Público de que él decide cómo debe de sustanciar su caso concreto. Nadie, ni siquiera el juez le puede decir, señor fiscal, yo quiero que me traigas proceso inmediato. No, él tiene esa facultad y esa obligación, diría yo, de calificar adecuadamente el caso para poder establecer si nos vamos por proceso inmediato o nos vamos a proceso común. Lo que hace el juez es simplemente calificar si efectivamente esa facultad ha sido bien utilizada pues por el señor fiscal. Nada más. Y establecer si se cumplen pues con los parámetros para poder seguir con el trámite vía proceso inmediato. ¿No? O sea, no hay nadie más que tenga que involucrarse en el inicio del proceso inmediato. Por eso es que si el fiscal se equivoca y sustancia como proceso inmediato un caso y el juez le dice, no señor, no pasa como proceso inmediato, el juez tendrá que resolver, libera al detenido, le devuelve su carpeta fiscal al señor fiscal y tendrá que sustanciarlo como proceso común. Entonces, él tendrá que establecer y asumir las responsabilidades que al caso concreto le correspondan por no saber digamos, calificar adecuadamente su caso específico. ¿Qué es lo que le interesa al Ministerio Público? Es que un hecho determinado llegue pues a una solución inmediata, evidente, sí, pero también le interesa pues llevar adelante un proceso justo, como nosotros le denominamos, donde todas las partes involucradas tengan el derecho de defenderse de manera adecuada. Entonces, esa capacidad la tiene el Ministerio Público. Ahora, ¿en qué momento tiene que hacer, pues, debe de ejercer esta facultad el Ministerio Público? En el tema de cuando hay flagrancia delictiva, ya hay de por medio una persona privada de su libertad dentro de las 48 horas, ¿no? Esa persona solamente puede estar detenida solo 48 horas. Más no, la Constitución así lo establece inclusive, ¿no? Entonces, esta circunstancia es una de las formas de sustanciación de este procedimiento. Detenido, 48 horas. Presenta su requerimiento al juez y el juez será el que fije una audiencia para poder controlar si ese caso le corresponde o no irse como proceso inmediato. Cuando no hay flagrancia delictiva, o sea, es decir, cuando no hay ninguna persona detenida, el fiscal tiene 30 días desde la primera pesquisa inicial que ha realizado para poder definir, ¿no? Si va vía proceso inmediato o se va a proceso común, ¿no? Entonces, esas dos son las dos formas como es que el fiscal puede iniciar su requerimiento de incoación, porque así se denomina, incoación de proceso inmediato, ¿no? Entonces, escenarios específicos. Pero todos los procesos inmediatos tienen que ir específicamente al juez de investigación preparatoria, que es quien conoce la primera etapa de este proceso inmediato que está referida a la incoación del proceso. El otro competente para conocer pues el proceso inmediato ya es el juez unipersonal o el juez colegiado, quien conoce la segunda fase del proceso inmediato, que es propiamente el juicio inmediato.
Entonces, para ponernos en el escenario práctico ya del desarrollo mismo, del control que nosotros le denominamos de la sustanciación de un proceso inmediato, tenemos primero definir flagrancia y no flagrancia delictiva, detenido y sin detenido, ¿no? Entonces, los dos casos llegan igual al juez de investigación preparatoria y el juez, ¿qué tiene que hacer? Inmediatamente recibido su requerimiento de incoación de proceso inmediato, el juez tiene que convocar a una audiencia. Esa es la audiencia única de incoación de proceso inmediato o de inicio de proceso inmediato, como quieran denominarlo en la práctica. No, el código no nos habla precisamente de si denominamos de incoación, de inicio, no. Lo cierto es que se trata de una audiencia única en la cual se tiene que realizar el control de este requerimiento de proceso inmediato. Esta audiencia tiene sus características, ¿no? Tiene una característica. Primero, que nosotros podemos señalar esta audiencia cuando hay detenido dentro de las 48 horas, ¿no? Para poder celebrar esta audiencia y también no privar de mucho más tiempo de la libertad a esta persona. Y cuando no hay detenido, lo ideal, tal conforme lo estableció inclusive el protocolo de actuación, lo ideal era realizarlo dentro de los 5 días posteriores, ¿no? Cuando no hay ninguna persona privada de su libertad. Ese es el escenario ideal, el escenario que debe de ser para poder desplegar este proceso. Pero lamentablemente la realidad es totalmente diferente. La realidad hoy en día estamos nosotros abarrotados de procesos inmediatos. Y ya la naturaleza de esos procesos inmediatos, de señalarlos en 5 días, radica puntualmente en el acto de notificación, puntualmente, no al fiscal ni a la parte agraviada, sino al investigado. Porque uno de los preceptos que tiene que regula este nuevo ordenamiento jurídico procesal es que el investigado sea debidamente emplazado, no solamente con el requerimiento del Ministerio Público, sino también con la convocatoria de la audiencia. Y el Código Procesal Penal exige, así lo exige literalmente en el inciso 3 del artículo 127 del Código Procesal Penal, que el primer emplazamiento tenga que ser en el domicilio real del investigado. Esa es la gran dificultad que hoy día afrontamos todos los juzgados de investigación preparatoria. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad logística vía recursos humanos para poder, pues, lograr que efectivamente sea notificado un investigado en su domicilio real. Mucho menos ahora, pues en tiempo de pandemia, mucho más difícil, porque no hay quien pueda salir, ir a su casa en 2 días y encontrarlo y poder notificarlo para que sea en el plazo de 5 días. Lamentablemente, hasta ahora, el Poder Judicial superamos esas deficiencias que no solamente son de ahora, sino que son del tiempo, de tiempos ancestrales, y que tampoco el nuevo sistema procesal penal ha podido superar. No tenemos la logística, no tenemos la capacidad de notificadores que puedan desarrollar dicha actividad. Con la carga que existe, sobre todo en Lima Norte, yo les puedo hablar por Lima Norte, no se puede, no nos abastecemos para dichas circunstancias. Por más que existamos juzgados en periferias, ¿no? Yo soy juez de Caraballo, por ejemplo. Yo para tener 5 audiencias diarias de proceso inmediato, tengo que mínimamente programar mis audiencias 15 días anticipadamente, para poder asegurarme que exista al menos una persona que se dedique a entregar la notificación personal, porque es lo que exige el código, a ese investigado. Tenemos mucha suerte en algunos casos donde desde la primera pesquisa preliminar o de la etapa preliminar ya personaron un abogado defensor. Y hay un abogado defensor, ese investigado cuenta con su defensa técnica y ahí sí podemos echar mano del otro supuesto que también regula el artículo 127 en el numeral segundo, que cuando existe ya señalamiento de domicilio procesal en un caso específico, basta
Basta, es suficiente que nosotros jueces notifiquemos en el domicilio procesal. Ya se no nos exige el tema de la notificación al domicilio real porque ya cuenta con defensa técnica. Y es ahí donde entran a tallar los presupuestos del artículo 71 del Código Procesal, que establece pues de que al imputado se le tiene que notificar a su abogado para que el abogado esté preparado para asumir su defensa en el momento del requerimiento que corresponda. No establece puntualmente en este caso, sino de requerimientos en general. Entonces, por eso es que, como les dije, tenemos que hacer una interpretación sistemática de todas las normas que regulan este nuevo ordenamiento procesal para poder respetar los derechos que asisten, en este caso puntual de la incoación del proceso inmediato, a el investigar. Entonces, esa es una de las circunstancias que genera hasta el momento dificultad de que quizás se note o sea evidente que los procesos inmediatos cumplen su finalidad, como es la celeridad en la solución de un caso. Ahora, una vez que hemos establecido ya la citación o hemos fijado la fecha de la audiencia, que tiene que ser o en el plazo de 48 horas si se trata de un detenido, o en el plazo de 5 días de establecida cuando no hay un detenido, ¿quiénes deben de concurrir a la audiencia en forma obligatoria? El que nunca debe faltar en las audiencias del proceso inmediato, ¿quién es? Definitivamente el Ministerio Público, que es el titular de esta incoación, de este requerimiento. Él es el infaltable, no puede faltar si quiere que el proceso inmediato avance. Pero ¿qué pasa si no va el señor fiscal? ¿Qué sucede? Eso siempre ha sido un conflicto dentro de la esfera jurisdiccional, ¿no? Algunos jueces que están cargados, pues, con el sistema antiguo y en donde consideraban que el Ministerio Público y el órgano jurisdiccional eran del mismo nivel, nuevamente vuelven, pues no va el fiscal, lo llaman, señor fiscal, tiene que venir a la audiencia, o suspendemos la audiencia, dice, no, suspendemos la audiencia y hay que reprogramarle para que el señor fiscal venga, pues pobrecito, habrá tenido mucha carga que no se ha dado cuenta de este proceso. Esos son los jueces que vienen del antiguo sistema. Pero ¿qué pasa con los jueces formados con el nuevo sistema? Son más drásticos. O cumplen con su función, porque el está reseñado para que cada uno de los sujetos procesales cumpla un rol específico. Y lamentablemente, el rol más importante dentro de un proceso penal es la del juez, porque el juez actúa bajo el principio de imparcialidad, es decir, no es amigo del fiscal, no es amigo del abogado de la parte agraviada, no es amigo del abogado de la parte imputada, menos del agraviado y menos del imputado. Entonces, si nos ponemos en la esfera de que el juez está aquí y los órganos aquí debajo de él, definitivamente si no viene una de las partes, ¿qué es lo que debe de hacerse? Simplemente tener por desestimado el requerimiento porque no ha venido a cumplir con oralizar su requerimiento en audiencia. Así de fácil, así de simple. En la Corte Superior de Lambayeque, que tuve la oportunidad de ir a una pasantía, ahí sí yo vi que los jueces del sistema nuevo, del sistema procesal penal, no les temblaba la mano de desestimar y descartar cualquier requerimiento donde el fiscal no venía. Inclusive siempre lo cuento como anécdota. En una audiencia de prisión preventiva, recuerdo mucho que era eso, con el doctor Froilán Loyola, que es un juez allá de Lambayeque, citó su audiencia a las 9 de la mañana. Nosotros éramos los pasantes en ese momento y el doctor salió 1 minuto para las 9, se sentó en su sala de audiencia y a las 9 en punto por reloj tocó su campanita. Tin, tin, tin. Audiencia de prisión preventiva en la causa número tal, 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 tal. Presentes el señor abogado defensor del imputado y el imputado en la sala de audiencias. Secretaria de cuenta, ¿qué pasó con el señor fiscal?
El señor fiscal está subiendo corriendo las escaleras en este momento, señor magistrado. Son 9:05 de la mañana y no estando el señor fiscal en la audiencia y la hora citada, se tiene por desestimado el pedido de prisión preventiva contra el investigado. Pum, pum, archívese el requerimiento. El señor juez toca la campana, el abogado se saca la cinta y mientras que va caminando hacia la puerta, entra la señorita fiscal, sudando, corriendo, casi desbaratada la pobre, despeinada encima la pobre. Y se va desconcertada y se sienta en el escritorio que está asignado al Ministerio Público. El señor juez le pregunta, señorita, ¿qué audiencia tiene usted? Ay, tengo mi audiencia número tal en el expediente, una prisión preventiva, señor juez. Ah, ya, le comunico que ya concluimos la audiencia. Pero señor juez, acabo de llegar, que las escaleras, que no estaba el ascensor, no he venido, que no encontraba mi cartera y todas las excusas habidas y por haber, simplemente no valieron al juez y desestimó su pedido de prisión preventiva. Esa conducta es la que todavía nos falta a nosotros. Un poquito de, digamos, de orden y prevalecer lo que el juez dispone. En el Código Procesal Penal, el juez es quien tiene la última palabra. Es el que define y el que resuelve. Las partes tienen que someterte a lo que establece el juez. Eso se los cuento solamente como anécdota para que sepan que sí se puede, o sea, sí existe. No existe ningún, mejor dicho, no existe ningún impedimento legal para que el juez, cuando no concurra, quien pretende o quien presenta una pretensión, simplemente la desestime, porque no ha venido a sustentar al momento que él convocó a la audiencia. Pero regresando a nuestra exposición, ¿quién más debe de concurrir obligatoriamente a la audiencia de incoación de proceso inmediato? Lo ideal es que concurra pues el investigado, que es precisamente la persona contra quien se viene presentando este requerimiento. Pero ¿qué pasa cuando no viene el investigado? Ahí es donde entra a tallar lo que les he indicado, la debida notificación, el debido emplazamiento. Tanto al juez como al Ministerio Público tienen que verificar que ese investigado sometido a ese requerimiento haya sido debidamente notificado para ese requerimiento. ¿Por qué? Porque ese proceso inmediato se puede realizar sin concurrencia física del investigador. Basta que solamente se encuentre bien notificado. Y para esto, pues, el mismo código, en el artículo 127, en el numeral sexto, reconoce que para poder establecer notificaciones válidas, debemos de recurrir a el Código Procesal Civil, que es el cual describe pues las formalidades del acto de notificación para ser considerada una notificación válida. Ahí vuelvo nuevamente a lo que les indiqué en un primer momento. Interpretación sistemática de todas las normas y en concordancia práctica con las otras normas que regulan determinadas circunstancias. En este caso, del acto de notificación. El Código Procesal Civil describe exactamente lo que necesitamos para poder considerar una notificación válida. Y eso lo recoge el mismo Código Procesal Penal. Si no viene el investigado, se puede realizar el proceso inmediato siempre y cuando se le garantice el derecho a la defensa. Y es ahí donde se aplica el artículo 85 del Código Procesal Penal, el cual establece, pues, primero que el imputado tiene derecho a tener un abogado defensor de su libre elección. Él elige al abogado defensor de su elección. Pero, ¿qué pasa cuando no ha designado abogado de su elección? No viene a la audiencia ningún abogado defensor para patrocinar al imputado. El imputado está bien notificado para dicho acto. ¿Qué? ¿Volvemos a reprogramar la audiencia? No, señores. La audiencia es inaplazable y se tiene que realizar, en este caso específico, aplicando las reglas del artículo 85, que es designarle a ese investigado a un defensor público, hoy denominado defensa necesaria,
que el Estado mismo asigna a dicho investigado. ¿A través de quién? Del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia tiene una gama de abogados defensores públicos que patrocinan precisamente a estas personas que se resisten a venir o a concurrir a las audiencias que tienen esa condición de inaplazable, como es precisamente de la incoación de un proceso inmediato. Por eso es que cuando no viene un investigado, inmediatamente se convoca o se instala con el abogado defensor público, quien asume como defensa necesaria la defensa de ese investigado. ¿Qué otro sujeto más debe de concurrir obligatoriamente? Ninguno más, porque la parte agraviada es facultativa su concurrencia. Si desea, concurre al acto de la incoación de proceso inmediato, o si no, puede delegar también en su defensa técnica. Pero ¿dónde radica quizás el interés del agraviado de participar en la incoación de proceso inmediato? En el hecho de que pueda constituirse en actor civil. Porque si bien es cierto, el proceso inmediato es un proceso especial con su propia normatividad, también es cierto de que en este proceso inmediato subsisten todas las instituciones del proceso común. Y una de las instituciones del proceso común es precisamente la capacidad legal del agraviado de participar en juicio. ¿Y eso a través de qué? De la constitución de actor civil. La incoación del proceso inmediato es el único momento en el cual tiene el agraviado para poder constituirse en actor civil e ir al juicio inmediato a litigar y a requerir su pretensión económica. Porque si no se constituye en actor civil, la pretensión económica estará a cargo del Ministerio Público. Ya no podrá ejercerla él, no tendrá la capacidad de probar, no tendrá la capacidad de poder presentar algún tipo de pretensión económica específica, ¿no? Porque siempre ya sabemos que el señor fiscal pide un poquito menos. En cambio, el agraviado ya con un análisis quizás mayor de los daños, perjuicios, la indemnización que requiere, puede presentar una pretensión quizás mejor que la que pueda realizar el Ministerio Público. Por eso es el interés, más que la obligación, tiene el interés de participar en la audiencia de incoación de proceso inmediato para constituirse en actor civil. ¿Y por qué además? Porque ese, como les he dicho, existen dos grandes momentos en el proceso, la incoación y luego el juicio. Y para el juicio se va a realizar ya con acusación fiscal. La condición para constituirse como actor civil tiene que ser antes de la audiencia de control de acusación. Entonces, ¿cuál sería el único momento? La incoación de proceso inmediato. Así de fácil, no existe más. Si tú, agraviado, no hiciste la sustanciación que se exige para iniciar, para poderte constituir en actor civil, ya a nivel de juicio ya no vas a poder hacerlo. Ni mucho menos podrás presentar prueba que respalde tu pretensión económica que quieras presentar dentro del juicio inmediato. Entonces, no es que sea obligatoria la participación del agraviado en la audiencia de incoación de proceso inmediato, pero sí debe ser de interés para el agraviado el participar en esa audiencia con esa finalidad de constituirse en actor civil. Instalada la audiencia de el requerimiento de incoación de proceso inmediato, el juez primero lo que hace, de acuerdo a lo que nos describe nuestro Código Procesal Penal en el artículo 447, es primero calificar si resulta ser procedente o no la incoación de proceso inmediato, ¿no? Luego que se discute, se evalúa ese requerimiento y lo alegado también por la defensa, el juez resuelve en el mismo momento. El juez puede resolver declarando fundada la incoación o declarando infundada la incoación, ¿no? Y esos dos caminos pues cumple el juez para poder pronunciarse dentro de la audiencia de el proceso inmediato, la audiencia única. Si el juez decide declarar fundada la incoación de proceso inmediato, tiene que disponer que en el plazo de 24 horas el Ministerio Público presente su requerimiento acusatorio y todo ese proceso lo remita al juez unipersonal
o al juez colegiado, dependiendo de la gravedad del hecho. El código mismo nos determina cuando un determinado caso va a un juez unipersonal y cuando un determinado caso va a un juzgado colegiado. Entonces, ese es el trámite que sigue en esta primera esfera. ¿Qué sucede cuando el juez decide desestimar el requerimiento de incoación de proceso inmediato? Simplemente archiva el requerimiento y devuelve la carpeta fiscal al señor fiscal para que vea pues lo correspondiente. Él decidirá pues si a lo mejor formaliza proceso vía proceso común o simplemente ya termina ahí su investigación que ha realizado. Y esa es facultad, en todo caso, del Ministerio Público. Lo siguiente que se realiza en la audiencia de incoación es definir si cabe la posibilidad de aplicar algún mecanismo de simplificación procesal. Es decir, un acuerdo reparatorio, un principio de oportunidad o una terminación anticipada del proceso, ¿no? Esa es la esfera que tiene que seguir y posteriormente tendrá que evaluar los requerimientos adicionales que haya realizado el Ministerio Público al momento de postular su requerimiento, como la determinación de la medida coercitiva personal contra el investigado, la determinación de una medida quizás cautelar real o cualquier otra pretensión que se haya presentado en el desarrollo de la audiencia que puedan presentar cualquiera de las partes. Sin embargo, aquí tenemos que hacer una precisión. Y esa es una precisión netamente práctica. Esa forma que les he reseñado, ustedes la van a encontrar en el Código Procesal Penal. Así tal cual como se las he indicado. Sin embargo, en el protocolo de actuación que se estableció para regular el proceso inmediato mediante el decreto legislativo 1194, se reguló primero que antes de ingresar a debatir los mecanismos de simplificación teníamos que debatir la medida coercitiva, incoación de proceso inmediato, medida coercitiva personal y luego ya los mecanismos de simplificación procesal. Forma de sustanciar las audiencias únicas que se estuvieron realizando hasta que se dicta el acuerdo plenario 2 del 2016, el acuerdo plenario extraordinario que regula precisamente el proceso inmediato reformado. Este acuerdo plenario, precisamente amparándose en los presupuestos que regula el proceso inmediato, definió de que incluso antes de evaluar la incoación del proceso inmediato, el juez puede motivar la aplicación de mecanismos de simplificación procesal. Y es lo que muchos jueces hacemos, y yo me incluyo dentro de esos. Antes incluso de debatir y discutir si corresponde o no corresponde un proceso inmediato, primero preguntamos a las partes si podemos lograr una solución armoniosa entre las partes. El acuerdo plenario nos permite desarrollar esa forma de poder realizar esta incoación. ¿Y eso por qué? Porque el mismo acuerdo plenario nos ha determinado los presupuestos, evidencia delictiva y simplicidad de los actos. Bajo esos parámetros, entonces, si las partes se allanan al requerimiento, si el investigado se allana al requerimiento, donde ya no hay nada pues que discutir, donde todo está claro, entonces, por conveniencia, por celeridad y por establecer la eficacia de una solución armoniosa, es que se debe de buscar la aplicación de cualquiera de estos mecanismos de simplificación procesal. La mayoría de los mecanismos que se aplican, ¿cuál es? La terminación anticipada del proceso, ¿no? Eso es, en preferencia, el mecanismo por autonomía que se va a aplicar. Pero no quita nada que podamos ver un principio de oportunidad, no quita nada que podamos aplicar un acuerdo reparatorio, ¿no? Por práctica optamos por esa forma, quizás con la finalidad de poder dar un mensaje
a ese investigado que ha incurrido en ese tipo de delitos, ¿no? Y no premiarlo, o sea, tú delinques, encima te premio con un principio de oportunidad o un acuerdo reparatorio que no te va a generar ningún tipo de consecuencia. Pero eso ya forma parte de la política criminal que cada órgano jurisdiccional, y lo digo así individualmente, quiera desarrollar. En aquellos casos donde se requiere pues sancionar, creo que sí es necesario buscar una terminación anticipada para poder lograr una sanción cierta, que se cumpla la finalidad de la satisfacción de los intereses de la víctima, porque es lo que se busca, un tipo de conducción estabilidad, darle una merecida sanción a esa persona que no solamente ha cumplido un deber legal, sino que infringe pues unas normas de convivencia y que genera peligro asocial, porque al final el peligro de conducir estabilidad es un peligro latente que afecta a cualquier ciudadano. Un delito de omisión de lesión familiar con mucha más razón, hoy en día, de donde se protege principalmente pues a los niños, niñas y adolescentes. El Estado peruano acaba nuevamente de ratificar las 100 reglas de Brasilia, y eso obliga a todos los órganos vinculados a la administración de justicia a proteger sobremanera a los niños, niñas y adolescentes, además pues de las mujeres, madres gestantes y ancianos. Entonces es una forma de poder generar también la finalidad que cumple el proceso, que es la sanción ante un delito cometido. Esa es una forma práctica con la cual pues se realiza este tipo de audiencia de proceso inmediato. Una vez terminada pues la audiencia de proceso inmediato, lo que corresponde es que el señor fiscal cumpla con su labor y presente su requerimiento acusatorio. Y tiene que remitirse todo al juez unipersonal o al juzgado colegiado para que ya inicie el juicio inmediato. Y esa ya es la segunda fase del proceso inmediato. La segunda fase es el juicio inmediato. El juicio inmediato ya se desarrolla íntegramente ante el juez unipersonal o el juez colegiado. Ellos inmediatamente lo que hacen es convocar también a una audiencia única, que es el inicio o la citación a juicio, como se denomina normalmente. Y en esta audiencia de citación a juicio, el juez unipersonal o el colegiado, ¿qué tiene que hacer? Primero, tiene que hacer el control de la acusación. Control de la acusación. Ahí las partes pueden haber presentado sus observaciones formales o sustanciales, dependiendo la pretensión que tenga la defensa. Puede haber presentado también mecanismos de defensa, algún medio de defensa técnico, puede haber presentado su sobreseimiento, puede también nuevamente haber invocado quizás un criterio de oportunidad, puede haber invocado también el ofrecimiento de medios de prueba para actuarlos en juicio. Todo eso lo hace el juez ya en el juicio, en un solo acto, en un solo momento. Por eso es el inmediato. Iniciado el juicio inmediato, tú no terminas hasta que no dictes la sentencia en el juicio inmediato. El juez no puede asumir la conducción de otro caso en tanto no termine este proceso inmediato. Tiene que seguir. Puede hacerlo, sí, en sesiones continuadas, pero tienen que ser seguidas. No puede hacer de aquí, lo dejo de acá para 10 días, de aquí para 5 días, no. Inmediatamente. Máximo podemos esperar 3 días, y esto es, ¿no? Y esto es la regla, que no. La regla, yo empiezo mi juicio, las partes tienen que traerme sus órganos de prueba, tienen que venir el testigo, tienen que venir todos en ese momento y tengo que actuar todo. Mi control de acusación, el inicio del juicio, los alegatos de apertura, examen del acusado, examen de los órganos de prueba, prueba instrumental, alegatos de clausura y la sentencia. Todo debe ser ahí, seguido. No hay nada que tenga que detener ese inicio. Por eso es la finalidad de este proceso, que sea célere, inmediato, ¿no? Juicio inmediato. Y una de las obligaciones que exige el artículo 448 es esa, de que cada una de las partes que promueve, presenta sus órganos de prueba, tiene que traerlo al juicio inmediato para que pueda actuar y no se pierda tiempo. No vino el testigo, vamos a citarlo, fíjese para mañana o para de acá para una semana. No, señor.
Si no trajo a su testigo el fiscal, simplemente se prescinde de dicho órgano de prueba y se actúa los que vienen. Se entra al examen, al debate, al interrogatorio y el contrainterrogatorio, aquel testigo o aquel órgano de prueba que concurre al juicio. El juez unipersonal o el juez o el juzgado colegiado tiene que inmediatamente pronunciarse luego de haber concluido con todo lo que corresponde a dicho juicio inmediato. Dictará una sentencia pues condenatoria o dictará una sentencia absolutoria dependiendo pues del debate probatorio que se dé en dicho proceso. Hasta aquí, señores, he querido compartir con ustedes un poco de lo que es el proceso inmediato. Yo soy una de las personas convencidas de que el proceso inmediato sí es un mecanismo adecuado para poder lograr la solución rápida e inmediata de cualquier tipo de conflicto. Situación pues que tiene que ser evaluada adecuadamente por el Ministerio Público para que se presente pues al órgano jurisdiccional y de esta forma se pueda lograr dicha circunstancia y poder pues lograr lo que queremos todo, solución de conflictos y que todos salgan contentos y resuelta la situación para satisfacción de todos los sujetos procesales en un proceso. Muy bien, creo que hasta aquí he querido compartir con ustedes un poco de estos conceptos del proceso inmediato y no sé, esperar que nos indique qué más nos tocaría realizar en este momento con los organizadores del grupo. Ahí creo que quedan las diapositivas para que puedan ustedes y capaz compartirlas con los participantes. No tengo ningún inconveniente que puedan ustedes participar de dichas diapositivas y capaz también ayudarles pues en sus quehaceres diarios que puedan desarrollar en sus actividades cotidianas. Doctora, agradecerle la ilustrativa exposición. Existen preguntas que nos han hecho llegar al chat. ¿Le podemos hacer traslado de las mismas? Ya, listo. No hay problema, claro. Doctora, Sí. la pregunta es, en los procesos de omisión de asistencia familiar hay que acreditar la omisión de tener la capacidad, dice, y no querer cumplir, entiendo. De lo contrario, sería una arbitrariedad. A ver, vamos a ordenarnos. El tipo penal que regula el artículo 149 del Código Penal nos establece cuáles son los supuestos típicos del delito. Y literalmente dicha norma nos regula que comete este delito aquel que no cumple con de un mandato dictado por una resolución judicial. Eso es el supuesto típico de la conducta. Aquí en el proceso de omisión a la asistencia familiar, principalmente lo que se hace o lo que se castiga es el no haber pagado a tiempo esa obligación judicial de los alimentos dictada en una sentencia judicial. Firme, por cierto, que ya ahí no hay debate si le correspondía apelar o no. No, es una resolución firme. ¿Y por qué se determina el monto que luego llega pues al Ministerio Público? Porque precisamente ante el incumplimiento reiterativo, constante de este obligado, es que se suma y se liquida la obligación. Y es ahí donde surge ese monto. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se confunde quizás? Porque no es que ese monto sea el que deriva la obligación de, no. Lo que deriva la obligación del obligado es no pagar los alimentos. Y la obligación acumulada es lo que hace las pensiones devengadas. Entonces, aquí nos debemos de confundir. El delito se consuma de omisión a la asistencia familiar
desde el momento que el imputado no cumple con pagar el requerimiento judicial que le hace el juzgado de paz. Desde ahí se consume. Inclusive para mí debería ser desde la segunda cuota que no paga, ya está, se consumó el delito. O sea, no necesitamos establecer que deba 10.000, 5.000, 6.000, 7.000, no, porque eso ya se hace con una finalidad de poder lograr un monto cierto, ¿no? Pero el delito en realidad está consumado desde el momento que no paga. Y si el investigado, en este caso el denunciado, no tiene la capacidad legal para poder, la capacidad para poder pagar ese monto liquidado que va al proceso inmediato, lo ideal es que él en el proceso de alimentos haga valer ese derecho. Una exoneración, una reducción, un cambio de forma de prestar la obligación, ¿no? Ese es el mecanismo correcto que debería de actuar el investigado. Ahora, en el proceso inmediato ya lo que nosotros los jueces tenemos que verificar es que si esta persona pagó o no pagó ese monto requerido. Y que no significa de que ya va a ir, que por la falta de capacidad de él ya se debe de dejar de iniciar ese proceso. No, lo que hace y lo que ha dictado la jurisprudencia recientemente es que la capacidad económica forma parte para poder reducir o amenguar la sanción que le corresponde, pero no le resta responsabilidad de incumplimiento. Por eso se llama omisión el delito. Omite una obligación judicialmente declarada. Muchas gracias, doctora. Tenemos más preguntas. ¿El plazo de 48 horas será razonable para ejercer una defensa plena del imputado? A ver, se ha discutido mucho respecto de la preparación que debe tener el abogado. La Constitución ha sido modificada precisamente para poder establecer el tiempo en el cual una persona puede estar privada de su libertad. ¿Y eso con qué finalidad? Dos finalidades. Primero, que pueda pues realizarse todos los actos de investigación que se requiere para poder determinar si ese caso corresponde llevarlo al Poder Judicial, ¿no? Esa es en realidad la primera finalidad. Reunir los actos necesarios y evaluar si este hecho específico debe de ir donde el juez o debe de seguir con el fiscal iniciando su investigación o terminando su investigación. Entonces, si eso es así, la misma Constitución nos está diciendo que tenemos 48 horas nosotros, ciudadanos, para tratar de buscar y procurarnos una defensa que nos pueda desarrollar una defensa activa. Ahora, el Estado mismo ha previsto de que toda persona que esté privada de su libertad debe de contar con un abogado defensor. Y es ahí donde el Estado, a través del Ministerio de Justicia y sus defensores públicos, que están asignados a las dependencias policiales y trabajan de la mano con los señores fiscales, siempre van a estar en las comisarías para poder atender a cualquier persona. Debemos también entender de que lamentablemente la capacidad económica de todas las personas no le van a poder hacer elegir al abogado que quieran, ¿no? Porque los abogados prestan servicios y por ese servicio también tienen sus honorarios. Y muchas veces, a veces son un poco que no están al alcance de las personas detenidas. Por eso, preveniendo eso, es que el Estado provee a defensores públicos. Y precisamente los defensores públicos tienen un reglamento que hace poco trajo bastante, digamos, desconcierto en muchos abogados. Y que este reglamento ha establecido tiempos y plazos en cual un abogado necesita poder tener conocimiento de un determinado caso. Entonces, si ya nos han establecido que un defensor público debe de conocer desde que te convocan para una audiencia, desde la notificación para una audiencia hasta la hora de la audiencia, debe de haber 6 horas específicamente, entonces ese es el marco suficiente que ya ha diseñado la propia ley para poder establecer el plazo que necesita un abogado para poder conocer de un determinado caso y desarrollar una defensa eficaz, ¿no? Por lo general, se cita audiencias de incoación de proceso inmediato
hasta 40. Me ponen hoy día un detenido, yo tengo 48 horas para poderle fijar audiencia. Entonces, sí considero que es un plazo razonable para que se pueda preparar adecuadamente una defensa. Más aún si consideramos la naturaleza del proceso inmediato. Un proceso simple, no hay complejidad, no hay mayores actos de investigación que se tengan que realizar. ¿Por qué? Porque el supuesto es la evidencia delictiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, 48 horas es un tiempo suficiente para poder desarrollar una defensa eficaz. Doctora, la siguiente pregunta, ¿cuántas veces se puede incubar un proceso inmediato a una misma persona? Si estamos hablando de un mismo hecho, en realidad solamente una. No podemos incubar por el mismo hecho, ¿ah? Por el mismo hecho, porque no se puede incubar o postular un proceso por lo mismo 2 o 3 veces a una misma persona. El proceso inmediato es solamente una sola oportunidad, no se puede 2. Por eso es que si el juez decide no aceptar el proceso inmediato, entonces tendría que declarar infundada la incoación. Y el señor fiscal, que es el titular de la acción penal, tendría que decidir, persiste con la persecución de ese hecho o decide pues archivar ese hecho. Si él persiste, entonces tendrá que ya disponer el inicio o la formalización de su proceso común. Si él decide archivar, declarar pues archivar la investigación preliminar, porque ahí tenemos investigación preliminar nada más, y concluir pues todos los actos de investigación, ¿no? Entonces, no se puede incuar más por el mismo hecho, Doctora. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, doctora. A ver, ¿se puede, no, doctora? No, creo que por el chat, ¿no? Por el chat me parece, doctor. Sí, por favor, sí. Ajá. Doctora, continúo. Sí, otra pregunta. Bajo su experiencia, desde la implementación del proceso inmediato a la fecha, ¿se viene vulnerando derechos de los imputados debido al corto tiempo por el cual se caracteriza este proceso? O, en su defecto, ¿qué debería cambiar para mejorar este proceso? En realidad, el único, creo yo, derecho que se está vulnerando respecto de los investigados es en realidad contar con una defensa adecuada, ¿no? Porque como les he dicho, ¿no? El mismo Estado asigna defensores públicos y los defensores públicos lamentablemente no atienden un solo caso por la cantidad de personas muchas veces que están involucradas en determinados hechos, atienden un día bueno, por decirlo así, atienden hasta 3 a 4 causas o 3 o 4 personas detenidas. Entonces, eso también hace de que los señores abogados, defensores públicos, quizás no tengan todo el tiempo para poder preparar para cada caso específico una estrategia adecuada, ¿no? Entonces, eso sí creo que afecta el derecho a una defensa eficaz, porque es lo que se pretende, una defensa eficaz, y que puedan conocer quizás de manera directa a estos investigados todas las alternativas que tiene pues de presentarse el proceso inmediato, quizás lograr una solución, quizás pues lograr incorporar elementos de investigación que puedan pues llevarlo a una absolución, en fin, ¿no? Una serie de circunstancias que puedan presentarse, ¿no? Pero solamente en ese sentido, porque considero que en realidad no se vulnera ningún derecho, precisamente para eso está el juez. El juez es el que tiene que calificar si ese proceso inmediato cumple con todas esas condiciones que yo les he mencionado: flagrancia, confesión, evidencia delictiva, y que no exista ninguna circunstancia de extinción de la acción penal, porque también es otro de los elementos que trae la calificación. Entonces, no, dentro de mi experiencia, yo no he visto ningún tipo de afectación a ningún derecho de la forma como se está presentando, ¿no? Quizás solamente hay una deficiencia en cuanto a la defensa eficaz, pero después no considero que no se vulnera específicamente ningún derecho. Doctora, otra pregunta. ¿Puede el Ministerio Público apelar el auto que declara infundado la incoacción del proceso inmediato, así como puede hacerlo el imputado cuando el auto declara fundado el requerimiento de incoación? Claro, el derecho a la impugnación es un derecho fundamental que asiste al debido proceso. El fiscal puede impugnar el auto que declara infundado
dicha resolución, y también el investigado. La única diferencia está de que todo lo tiene que hacer en el acto de la audiencia. Tiene que presentarla, fundamentarla bajo los criterios que establece el mismo código para que pueda ser admitido ese recurso de apelación, ¿no? Lo puede hacer. Doctora, otra pregunta. ¿Cómo resolver el asunto de que la apelación al auto que dispone la incoación se resuelve mucho después de la instalación de la audiencia única? Ese es el gran problema. El código prevé precisamente de que la apelación es con efecto devolutivo y no interrumpe para nada el decurso del proceso inmediato. Y eso pasa por la gran cantidad de causas que existen. La sala, lamentablemente, no se pronuncia con celeridad en este tipo de casos, ¿no? Debería, como lo dice el código, 24 horas elevarse y de una vez que resuelvan el tema. Sin embargo, pues también por la misma celeridad del proceso inmediato, los actos tienen que continuar. Igual se va al juez unipersonal, el juez unipersonal en 3 días tiene que programar su juicio inmediato, y ya hemos visto que el juicio inmediato en un solo día se puede realizar. Entonces, no hay tiempo para que la sala pueda muchas veces pronunciarse respecto de una apelación, porque la sala lamentablemente se toma a veces un poquito más de 4 días en resolver, ¿no? Se demora un poquito más. Ahí, ¿qué debemos hacer? En realidad, no sé, poner a cada juzgado con proceso inmediato una sala para que pueda resolver en el día, si es posible, no lo sé. Tenemos que buscar un tipo de mecanismo que pueda ser más eficiente, ¿no? En respecto de las resoluciones en grado que se dictan en ese tipo de procesos. Aún hasta ahora todavía no hemos entrado en crisis en esa etapa, pero va a llegar un momento en que alguien va a tener que ponerse a ver esa situación. Doctora, una pregunta. ¿Nos indican cuál sería la diferencia entre detención e intervención? Ya. La detención, a ver, el primer acto que existe cuando hay flagrancia delictiva es la intervención necesaria, ¿no? La captura inmediata de la persona. Hasta ahí no podemos hablar de detención. Ahí solamente podemos hablar de retención, como precisamente se establece dentro del argot precisamente que se utiliza en la investigación preliminar. No existe. Hay una privación de la libertad, sí, temporal, que no va a significar necesariamente ningún tipo de vulneración, porque también tenemos que establecer de que existe un espacio de tiempo preciso para poder determinar, o sea, que el Ministerio Público determine si esa persona requiere o no mantenerse privada de su libertad. Entonces, ese espacio temporal que incluso el reglamento, si no me equivoco, de la policía ha establecido que máximo deben estar 3 horas retenidos, máximo, ¿no? En tanto se comunica al fiscal, viene el fiscal, define, le informan y todo lo demás, 3 horas, ¿no? No es un tema ya que esté preestablecido, pero usualmente se practica porque las normas que regulan la intervención policial así lo están definiendo. Luego de ese tiempo, se supone, se entiende, porque ya el Ministerio Público tomó conocimiento del hecho y tiene que definir esa situación, ya viene formalmente lo que él dispone. La Fiscalía, como le he indicado, es el titular de la acción penal y el conductor desde las pesquisas preliminares, desde esa detención. Entonces, él tendrá que disponer si esa persona sigue detenido o ya se va pues a su casa y le notifica para que continúe con la investigación, ¿no? Entonces, la definición en estos casos concretos es que es la temporalidad. Cuando ya el fiscal decide que esta persona tiene que seguir detenido, él le va a notificar de una disposición que dice: señor, usted está detenido, le va a hacer conocer los cargos, como se le llama. Está usted detenido por el delito de tal, en agravio de tal, ocurrido en tal situación, y le hace firmar con puño y letra. Entonces, a partir de ahí, recién esta persona formalmente está detenida. Entonces, la diferencia está puntualmente en la temporalidad de esa privación de la libertad que cumple esta persona. Doctora, tenemos
un promedio de 4 preguntas relacionadas al inicio del cómputo de plazo de prescripción respecto del proceso de omisión de asistencia familiar, ¿no? Teniendo en cuenta que en los procesos civiles anteriores han habido pronunciamientos respecto a requerimientos bajo apercibimiento de ley y luego ¿no? De remitir copias al Ministerio Público. ¿Cuál de esas dos resoluciones deberían ser tomadas en cuenta para los efectos del cómputo de los plazos de prescripción? No, el cómputo de la prescripción en el proceso de admisión a la asistencia familiar se establece puntualmente desde la fecha que le es notificada la resolución por la cual se le requiere el pago y se dicta el apercibimiento de remitirse copias certificadas al Ministerio Público. No es la resolución, sino es la fecha de la notificación. Entonces, si a ti la resolución puede haber salido el 1 de enero del 2020, dicto la resolución 10, requiere al demandado para que pague 5.000 soles de las pensiones devengadas, le damos 3 días para que pague, si no, apercibimiento de ser denunciado penalmente, ¿no? El 1 de enero del 2020. Sin embargo, por los estragos de la notificación, nos notifican el 20 de febrero del 2020, ¿no? Y ahí está la cédula de notificación 20 de febrero. Esa es la fecha que se debe de considerar para el cómputo de la prescripción. No de la resolución, sino del acto de la notificación. Porque recordemos que el tipo penal, ¿cuál es? Omisión a cumplir un mandato judicial. ¿Y dónde está? Desde esa fecha, ¿no? Desde esa fecha que le notificaron, desde ahí ya se consumó el delito. Doctora, y en el supuesto de que nos indican de que hay una resolución de hace 10 años en el proceso civil, ¿no? Del juez que dice bajo apercibimiento de ley, pero luego hay otra resolución que dice bajo apercibimiento remitir copias al Ministerio Público. ¿Cuál de las dos sería? En realidad la que debe ser es la segunda, ¿no? La que dice bajo procedimiento de remitirse copias al Ministerio Público, porque el mismo Código Procesal Civil establece, ¿no?, que el apercibimiento tiene que ser expreso, con esa amenaza, si se quiere decir de alguna forma, ¿no? Porque el apercibimiento de ley puedo yo interpretar en un concepto muy ambiguo. En cambio, el apercibimiento de remitirse copias al Ministerio Público ya es específicamente el acto procesal que corresponde, ¿no? Entonces, hay que también generar lo que significa nosotros lo que necesitamos, la concurrencia del principio de legalidad, ¿no?, de los actos procesales que se dictan. Entonces, ahí es donde tenemos que poder establecer. Ese es el apercibimiento válido. Y creo que cualquier abogado defensor así tendría que defenderlo, ¿no? Porque a mí me dice apercibimiento de ley, uy, ¿qué puedo entender por ley? Yo no sé, ¿no? O sea, el juez tiene que ser expreso, tiene que ser específico para poder generar esos apercibimientos. Doctora, agradecerle por la ponencia, así como por su gentileza de dar respuesta a todas las preguntas que nos han hecho llegar al chat. No, gracias a ustedes, más bien cualquier cosa, creo que no tendría ningún problema de que podamos compartir en mi correo para que puedan, si quieren algún tema, algún específico, poder en todo caso participar. No tengo yo ningún inconveniente. Muchas gracias, doctora. Agradecemos infinitamente su tiempo, además, como así a todos los asistentes. Muy buenas noches. Gracias, muchas gracias a ustedes también y felicitarlos. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.